Gracias por continuar con Central de Noticias al Amanecer, y tal como se lo mencionábamos antes de irnos al corte, estamos ya en nuestra sección de la entrevista con la directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, la licenciada Fátima Ortiz. Muy buenos días, licenciada, gracias por estar en Central de Noticias. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas quienes nos sintonizan por Central de Noticias, y a ustedes también darles las gracias por este espacio. Claro que sí. Comencemos conociendo cuál es el trabajo y qué es lo que se realiza dentro de las oficinas de atención a las víctimas para que la población salvadoreña conozca un poco más al respecto. Sí, muchas gracias. En el Ministerio de Justicia tenemos una estrategia nacional de atención a víctimas de todos los delitos. La principal estrategia es la creación de oficinas locales de atención a víctimas en 15 puntos a nivel nacional para lograr cubrir la mayoría de municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro. Hemos aperturado ya 7 oficinas, ¿verdad? Olocuil, Tapopa, Soyapango, Jiquilisco, Hilo Vasco, Aguachapán. La oficina también en el Centro de Atención al Migrante, la semana anterior la inauguró el señor vicepresidente, y estamos también por inaugurar las demás oficinas para cubrir la mayoría de municipios, ¿verdad? Ahí tenemos servicios gratuitos jurídicos y psicológicos, también atención social, ¿verdad? Para las víctimas en su primer momento que necesitan atención. ¿Cómo están logrando hasta este momento que la población se acerque, hablando de víctimas precisamente de la violencia, que se acerquen a las oficinas a hablar sobre sus problemáticas? Hay atención psicológica, usted ya lo mencionaba muy bien, hay atención jurídica también, por si alguien necesita, tengo entendido, un abogado, ustedes también se lo facilitan. Sí, nosotros tenemos una coordinación con las mesas locales de atención a víctimas. Estas mesas están conformadas en los municipios donde están el Ministerio de Salud, ISDEMU, la PGR, la PDDH, que es la Procuraduría de Derechos Humanos, Fiscalía, la Policía, y hacemos coordinaciones para la remisión de casos o para la atención conjunta de casos, ¿verdad? Tenemos, como se decía, atención psicológica gratuita, atención en crisis, que es la primera atención, y también seguimiento a los casos. Podemos tener terapias con la población, ¿verdad? Algunas terapias duran entre 5 a 7 sesiones, y también tenemos el acompañamiento jurídico. Este trabajo es un trabajo interinstitucional, en conjunto, ¿verdad? No solo lo realiza un ministerio o solo una institución, sino que lo realizamos todos. Estamos hablando acerca de prácticamente una atención integral a los diferentes sectores. ¿Cuántas personas se estarían viendo beneficiadas con este tipo de programas? Hasta el momento tenemos beneficiadas 600 personas y hemos brindado 900 atenciones. La mayoría de atenciones han sido psicológicas, ¿verdad? Y luego va la jurídica. Nuestra meta es este año poder atender a más de 5,000 personas a nivel nacional en estas oficinas. No obstante, también tenemos que ir sumando todas las demás atenciones que se dan, por ejemplo, en Ciudad Mujer, en las Unimujer de la Policía, que son las oficinas especializadas, y también el Ministerio de Salud, que también tiene puntos de atención a nivel nacional. Nuestra meta es tener este año consolidado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, donde las personas puedan tener puntos de referencia y poder acercarse si tienen un problema. Hablando de que las atenciones psicológicas han sido las más atendidas en este periodo, ¿por qué casos específicamente las personas se han abocado a estas oficinas de atención a víctima a solicitar atención psicológica? Asesoría que ustedes han brindado o que los expertos que tienen destinados en estas oficinas han atendido. Nosotros, la mayoría de casos que tenemos son de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer en varias de sus manifestaciones, violencia económica, violencia sexual, y también tenemos en algunos municipios, dependiendo del municipio y la dinámica que tiene, tenemos algunos problemas en los centros escolares, ¿verdad? El bullying todavía no es un delito como tal, el bullying todavía se está viendo como un fenómeno, sin embargo hay casos, ¿verdad?, de acoso entre niños, y esos son los más que tenemos. Ahora, ¿cuáles son los sectores más afectados? Los jóvenes, adolescentes, niños, niñas, mujeres, hombres. La mayoría de casos que nosotros hemos atendido son de mujeres. ¿Por qué delitos? Por delitos de violencia, en cualquiera de sus modalidades, sexual, económica, física, también. Y entre los niños y las niñas son las más afectadas, ¿verdad? Siempre por violencia sexual, ¿verdad? Y en algunos casos de trata de personas también.
Ahora, ¿qué está haciendo la Oficina de Atención a Víctimas específicamente para el tema de las personas que son obligadas a dejar sus zonas de residencia? Hablamos de los éxodos que se han registrado, sobre todo en 2016, estuvo muy marcado por personas que fueron obligadas a dejar sus hogares por pandillas. Ustedes han tenido personas que se han acercado específicamente a las oficinas ya instaladas en los municipios que usted mencionaba, en los 7 municipios, para poder de alguna manera recibir algún tipo de ayuda sobre su problemática. Sí, a las personas que han sido afectadas por este tipo de fenómeno, debe dárselas una atención integral e interinstitucional muy importante por el tema de seguridad por parte de la PNC en la zona. Es decir, si la familia ha tenido que salir, la PNC debe ver la zona, ¿verdad? Saber cómo se encuentra para poder reforzar su regreso, ¿verdad? Y evitar que más familias salgan. En algunas ocasiones, el caso de Caluco fue un caso extraordinario, ¿verdad? Porque fue masivo, o sea, fueron muchas familias. En otras ocasiones sale una sola familia. Aquí la primera atención es el tema de alojamiento, ¿verdad? Dónde van a estar temporalmente, también el tema de alimentación, que son las primeras necesidades. Pero la opción que también se les da a ellos es el regreso, ¿verdad? El regreso. Mucha gente también busca salir del país y se les asesora en todo este tema de refugio o asilo. Para los que nos ven, ¿verdad? Por Central de Noticias, es importante decir que cuando se solicita refugio en un país, la persona no puede regresar a su país de origen. O sea, si ustedes se van del país por X o Y razón, una de las condiciones que le va a poner el país que recibe es que no pueda regresar. Y eso muchas veces la gente no lo sabe, sino que se imaginan que van a salir y van a poder venir, ¿verdad? Como claro, que fuera una migración regular o una migración normal. Entonces eso se les asesora también. ¿Cuántos casos les han dado acompañamiento en estos casos en específico? En este año no hemos tenido casos, ¿verdad?, reportados todavía de este tema. El año pasado se acompañaron aproximadamente 5 casos, ¿verdad?, que llegaron a las autoridades, porque es importante también decirles a los que nos ven en este momento que si nosotros como autoridades no tenemos conocimiento por aviso o por denuncia de casos, no podemos acompañar y no podemos ayudar o asesorar, ¿verdad? En el caso de las oficinas, nosotros lo que pretendemos es ayudar a la persona, pero necesitamos tener la información. Es importante también que hablemos dónde se da la mayoría de casos, porque en muchas ocasiones se cree que la mayoría está en la zona rural. Sin embargo, es algo que se ha ido descartando también a medida que pasa el tiempo, porque también en la zona urbana se están registrando casos muy a menudo de violencia intrafamiliar, de acoso sexual y de diferente índole. Hablemos un poco al respecto. Sí, este mito, ¿verdad?, que solo en zona rural o solo en zonas de bajos recursos económicos se daban ciertos delitos, es mentira, ¿verdad? Tenemos casos de violencia contra la mujer que se da en altas esferas, ¿verdad? O en grandes empresas también, donde hay acoso laboral y sexual, y es de lo que no se habla, ¿verdad? Hay mucha violencia, digamos, focalizada por parte de pandillas si están en una zona, ¿verdad? Claro. Con respecto a la población, pero hay delitos que se dan en todo el país. Se ha aumentado, y eso hay que decirlo, la denuncia por violación. No podemos decir que se ha aumentado la violación, porque tendremos que hacer un estudio muy exhaustivo de saber si realmente se ha aumentado o se ha aumentado la denuncia, pero sí la policía tiene más denuncias en este sentido. Y es importante, nosotras que somos mujeres y quienes nos ven también, que es un delito difícil de hablar. Hay personas que lo hablan hasta años después, ¿verdad? Hasta después buscan ayuda y les pasó en su infancia o en su momento, pero hay que hacerlo. Sobre todo porque si tenemos alguna tendencia en alguna zona, ¿verdad?, donde se captura que hay varias violaciones, ¿verdad?, en una misma zona, puede ser un violador en serie o una cosa así, más sistemático, que también tenemos que evitarlo. En el último informe que brindaron las autoridades sobre violencia en contra de la mujer, ellos revelaban que las pandillas, que una de las principales pandillas era la señalada de los abusos sexuales de las mujeres, las que más casos había registrado, y la otra era la vinculada con los homicidios de mujeres.
En los casos que ustedes han recibido, que han atendido, estas mujeres han sido agredidas, hablando de que las agresiones sexuales o violencia en contra de la mujer son los casos que más tienen registrado, ¿provienen específicamente de pandillas o de personas ligadas a las pandillas? No necesariamente, tenemos de todo, ¿verdad? Está como equilibrado, pero sí hay que decir que la pandilla es de las estructuras más machistas que existen, ¿verdad? En El Salvador y en el mundo las mujeres siempre llevamos las de perder. Y en estas estructuras criminales la llevamos más de perder, ¿verdad? Las formas de violencia más terribles son en estas estructuras. Por ejemplo, menciono el caso de trata, de personas que hemos tenido casos donde ya está involucrado. Ustedes han visto han cubierto algunas noticias donde la misma estructura de pandilla ya estaba con los matrimonios forzados, ¿verdad? O sea, ya es otra diversificación del mismo delito, pero que siempre nos afecta a las mujeres específicamente. Claro que sí, esto que ya se encuentra una ley de protección para una vida libre de violencia en contra de las mujeres. Vamos a hablar al regresar acerca de esto y cómo se están fortaleciendo, por ejemplo, los programas de ayuda a este sector. Nosotros vamos a hacer una breve pausa comercial y ya regresamos. No nos cambie. 9 de la mañana con 16 minutos, continuamos con nuestro segmento de la entrevista hablando sobre el trabajo que están realizando las oficinas de atención a víctimas del Ministerio de Justicia. Sabemos que en nuestro país existe una ley vigente para la protección de los derechos de las mujeres y es una ley para una vida libre de violencia en contra de este sector. Sin embargo, sabemos que todavía enfrenta alguna serie de obstáculos y no se está dando fiel cumplimiento a esta ley que contempla la protección en diferentes aspectos, tanto la misoginia, maltrato social, maltrato psicológico. Sin embargo, ahora consultarle a usted, que es la experta en este tema, ¿esto se convertiría en un obstáculo hasta cierto punto para la atención a las víctimas? Porque muchas veces lo que genera es abstención al momento de hacer mi denuncia, porque nosotros creemos como mujeres, bueno, no se me está defendiendo mis derechos, entonces yo ya no hago la denuncia. No, no poner denuncia jamás va a ser un obstáculo para una atención integral a la víctima, porque la víctima merece ser atendida, denuncie o no, entre al sistema judicial o no, que es la filosofía que nosotros tenemos con estas oficinas. Independientemente la persona siga en el proceso, nosotros le vamos a atender y tiene derecho a tener atención psicológica, asesoría jurídica y, si es posible, también atención social. O sea, con nosotros estamos rompiendo, digamos, lo que siempre se ha tenido con Fiscalía, por ejemplo, o con la UTE, que solo atendía cuando eran testigos, ¿verdad? Ahí sí les atendían y demás, pero cuando ya el testigo no les era útil en el proceso, lo descartaban. En estas oficinas no. Y hemos tenido muchos casos que en un primer momento no querían denunciar y estaban renuentes, se les ha convencido de denuncia. Y hay otros casos que nunca han denunciado, ¿verdad? Porque la información es confidencial, o sea, la persona llega, nos cuenta el caso y se le da la atención, pero no la vemos como indispensable la denuncia. Y además por el secreto profesional que tienen los compañeros psicólogos, los compañeros abogados y las compañeras abogadas, que debemos guardar toda esa información que está también protegida por la Ley de Acceso a la Información. Es de las clasificadas como confidencial. Nosotros no podemos otorgarla. Ahora, se han habilitado 7 oficinas de atención a víctimas, algunas funcionando en las alcaldías, como la de Zacatecoluca, otras en hospitales, como la de Chalchuapa. ¿Qué hace falta para que puedan abrirse las otras 15 más en los municipios priorizados por el Plan El Salvador Seguro? ¿Y cuándo se trasladaría a los otros municipios, teniendo en cuenta que ya no son 16 municipios, son 26 municipios priorizados y muchos sectores más? Que ya las autoridades han hablado sobre el trabajo que están haciendo en temas de prevención de violencia, que también iría orientado en ese tema las oficinas. Sí, nosotros somos la mesa de atención a víctimas nacional, ¿verdad? El Plan El Salvador Seguro está organizado por ejes. Nosotros tenemos la mesa de atención a víctimas a nivel nacional y a nivel municipal. En los municipios también hay mesas por temática y ahí está la mesa de atención a víctimas. Nosotros las otras que estamos pendientes de abrir ya están en readecuación. Ya creo que en 15 días nos entregan ya las oficinas y ya estaríamos inaugurando. Vienen unas oficinas muy importantes que estamos esperando con ansias, que es la del Hospital de la Mujer, acá en San Salvador. Ahí vamos a tener una oficina local por la misma población que llega al hospital y que creemos que es una buena manera de acercarnos a ella. Sí, también vamos a tener en San Miguel,
en Cojutepeque, en San Vicente y también en la alcaldía de San Salvador, ¿verdad? Donde estamos ya prontos a llegar. Para nosotros es importante esta estrategia y también decirles que está siendo financiada por la contribución especial a la telefonía, ¿verdad? Que es una discusión que se tiene de dónde van los fondos, ¿verdad? Entonces estos fondos están yendo a la atención a las víctimas. Vamos a hablar acerca de estadísticas, por ejemplo, en comparación con los últimos días, ¿se ha tenido una percepción de incremento de más personas que se acercan a estas oficinas de atención o una disminución? Tenemos quizás una constante, ¿verdad? Una constante. Hay mucha gente que llega también por asesoría. Es importante decirle que también pueden acercarse por asesorías jurídicas que a veces la gente no tiene para pagar, ¿verdad? En algunos casos son delitos, en algunos casos son faltas que se derivan a las alcaldías. Pero hemos tenido una constante y también depende de la alcaldía, porque en algunos espacios hay mucha confianza o mucha, ¿verdad? Cierto tipo de delitos, en otras no. Pero sí hay una constante en estos datos. Ahora, se habla, y usted lo mencionaba muy bien hace unos minutos, sobre que estas oficinas están operando con fondos de la contribución especial. Y precisamente ese tema está en discusión en la Asamblea Legislativa sobre recortar el presupuesto que se destina de la contribución especial para prevención de la violencia y destinarlo hacia otras áreas que hacen, según los diputados, un trabajo de campo más fuerte, como la Fiscalía General de la República. Vendría a afectar de alguna manera, en el caso que se le quiten fondos de la contribución especial a las oficinas de atención a víctimas, teniendo en cuenta que hasta ahorita, según lo que tengo entendido, se ha invertido alrededor de $60,000 en el funcionamiento de las 7 de las que están, en cada una, sí, de cada una. Ok, ¿cómo pudiese afectar entonces en ese sentido si los diputados deciden recortarle a la prevención de la violencia, los fondos que van destinados? Sí, para nosotros es importante que la población sepa que estamos apostando por una política integral de seguridad ciudadana, donde hay varios componentes, no solo la represión, no solo el combate al delito, sino que también la prevención, atención a víctimas y el fortalecimiento institucional. A nosotros particularmente como ministerio, como atención a víctimas, sí nos afectaría, porque tendríamos que dejar de que funcionaran algunas o quizás la mayoría de ellas, ¿verdad? Porque no tendríamos para su funcionamiento. Si bien es cierto, las alcaldías, el Ministerio de Salud o Migración nos están dando los servicios básicos, el local, ¿verdad? El servicios de luz, agua, de internet, si existen. Nosotros ponemos los profesionales y también ponemos los diferentes complementos del servicio, por ejemplo, la alimentación básica para familias que sean afectadas, ¿verdad? Por algún tipo de cambio de residencia o de una familiar de algún homicidio, además, que son casos graves, ¿verdad? Claro. Y muy dramáticos, o también para todo el tema de organización comunitaria. Entonces sí nos afectaría. Yo espero que la Asamblea, creo que ahora se presenta también la nueva propuesta para la distribución de fondos, haya incluido este tema, ¿verdad? Que a nivel político también a partir del discurso también pueda ser incluido en la parte financiera. Claro. Incluso, por ejemplo, cuando hablábamos acerca del presupuesto y de la reducción que se ha tenido de las diferentes carteras de Estado con el propósito de salir también de la crisis fiscal del país, ¿ustedes sintieron este escaso presupuesto dentro de estas oficinas? Nosotros hemos sentido en el ministerio la reducción del presupuesto en general. ¿Esto vendría a afectar sí, afecta el funcionamiento de inversión, porque para los ministerios lo que nos queda es seguir con el gasto corriente, que son los gastos fijos que tenemos, ¿verdad? Los salarios, los servicios, pero poder realizar proyectos novedosos o de inversión en algunos, de fortalecimiento en otros, se nos vuelve difícil. Claro. La Asamblea Legislativa recortó a los principales ministerios, ¿verdad? Que de por sí ya están desfinanciados, y entonces sí nos afecta, porque a nosotros nos limita la ampliación, como decías tú, ¿verdad? Son 26 municipios en este año, pero el otro van para 50 municipios. Y hay municipios que dicen, porque aquí no hay. De hecho, esa es una de las críticas que hace la oposición, hablando de los municipios en los que no se está apostando. Dicen, se les está apostando, se está invirtiendo solo en los municipios donde gobierna la FMLN. Esa es una de las críticas que hace la oposición. No, pero es mentira. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos ya abiertas en Olocuilta, en Apopa,
Tenemos también en Hilo Vasco, en Aguachapán, que son alcaldías de partidos que no son del gobierno. Y estamos trabajando muy bien. O sea, yo quiero reconocer el trabajo de los alcaldes, donde ellos han aportado, además del local, personal. Claro. Es su espacio, es abrir su casa para poder tener una oficina, ¿verdad?, del gobierno central. Y realmente trabajamos muy bien. O sea, en los municipios yo creo que es un mito. Es un mito que se está moviendo ahí a nivel de interés político, pero no, se trabaja muy bien con los alcaldes. Y ya para ir finalizando, números telefónicos a los cuales la población se pueda abocar en el caso de ser víctimas de la violencia y quiera acercarse a cualquiera de estas oficinas. Bueno, tenemos un teléfono central que es el 2526-3110, que es el de San Salvador, y pueden acercarse a las alcaldías, ¿verdad? Claro. De Olocuilta, de Apopa, de Soyapango, de Jiquilisco, de Zacatecoluca, de Aguachapán, y también pueden acercarse al Centro de Atención al Migrante, que está en La Chacra, y luego también al Hospital de Chalchuape y a los demás hospitales, ¿verdad? Que les vamos a ir informando junto a los compañeros de Central de Noticias, donde vamos a ir inaugurando. Bien, agradecemos a Fátima Ortiz, directora de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia, por haber conversado esta mañana con nosotros sobre el trabajo que está realizando la institución en materia de prevención de violencia y de atender a aquellas personas que han sido víctimas de cualquier índole de la violencia a nivel nacional. Muchas gracias por su visita. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y todas. Bien, nosotros con esta información vamos a hacer una pausa comercial, no nos cambia, regresamos.